Ya. Entonces. Ya, comencemos. Primero, por favor, si los que están en Zoom me pueden decir si se escucha bien. Súper, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Es un Súper. poquito, ¿no? Oiga. Y... Ah, ya. Ya. Sí. Ah, ¿tienen pruebas? Ah. O sea, es como para no pasar tanta materia nueva. No sé. Depende de su criterio. No, si la semana pasada. ¿Y cómo estuvo eso? Estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Ah, pero ¿y lo resolvieron el viernes, po, no? ¿O no? Sí, lo resolvieron el viernes. ¿Y cómo bien? ¿Fueron? ¿Fueron todos? ¿Fue? Oiga, ¿usted fue? Ve, y está aspirando a ser número uno y no tiene que hacer mérito. No, no, pero sí, sí, es verdad. No lo veo, no lo veo. Ah, pero está, ¿o no? ¿O no está? Oh, ni siquiera se conecta, número uno. Como para que vean, ¿no? Ya, no, pero el viernes, ya, pero ahora sí, fuera, ¿ya fueron el viernes? Sí, ¿cómo estuvo eso? ¿Sí? Todo como yo pensé, porque me enredé, por ejemplo, me faltaron a mí los pagos positivos. Puse ¿Ya? los incrementos de 25.000, eran los 225 y todo eso. Eso, ya. Pero aprendí mucho y Eso, se aprendió. Ya, buenísimo. Y ahora sí partamos. Ya. Entonces, en el fondo el viernes pasado pudieron hacer la ayudantía, sirvió, me dijo Isidora que ayer estaban muy en otra y que iban a reagendar, ¿o no? ¿O no? ¿Sí? ¿Quedaron en eso? ¿Sí, Mari? estamos viendo para cuándo todavía. Ya. Bueno, ahí tienen que ver, pues tienen que ver con la Mari, con Laura, cuando reagendan la ayudantía, pero sería sumamente buena porque es de análisis financiero. ¿Ya? Ah, lo otro que les iba a comentar, que no recibí ningún comentario, entonces me imagino que todos quedaron bien. Subí las notas con las recorrecciones, con el reproceso, con todo. Bien con eso, ¿no es cierto? Sí, sí, ya fue súper transparente, las revisé yo personalmente todas y no recibí ningún comentario. ¿Ya? Lo vieron o no? Lo vio, véanlo, véanlo. Ya, entonces ya las publiqué en Omega, así que para que lo puedan ver, la nota corregida con todo. Ya, empecemos. La hora anterior me pasó algo más o menos parecido que acá, solo que habían menos alumnos todavía, así que vamos a tratar de ser precisos, concisos, para... Oiga, pues... Oh. Ya, entonces, la idea es que seamos más precisos, concisos, para que les sirva. ¿Ya? Entonces, yo les digo, partamos inmediatamente. Planificación financiera de corto y largo plazo, NOF y capital de trabajo. ¿A qué creen que nos referimos con eso? ¿Sí? ¿Qué será planificación financiera? ¿Qué estamos planificando? ¿Qué? Pero ponga su micrófono, pues. Todo el semestre lo mismo. Oye, ya dígame ahora sí. Ya, ¿y en qué sentido? Pero expláñese, pues no lo apague. Ya, dígame. ¿Qué pues? No, pero ya está bien, ya un proyecto, pero nosotros queremos planificar el financiamiento de ese proyecto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a planificar. Como siempre, yo les voy a hacer primero un resumen para que más o menos cachen hacia dónde vamos y luego vamos a entrar en la diapositiva. Si yo les digo que queremos planificar financieramente un proyecto, alguna forma de financiamiento, nosotros vamos a empezar a tomar algunos datos claves que les van a servir mucho en la vida real. ¿Ya? Por ejemplo, cáchense esta. Si yo les dijera que una empresa quiere crecer, ¿ya? ¿Qué me dirían ustedes? Ya, porque una cosa es saber que la empresa va a crecer, que eso viene generalmente por el gerente comercial o el gerente general, y ustedes qué van a hacer o lo que
todo profesor de finanzas aspira a que sean gerentes de finanzas. Ya, eso, van a ser gerentes de finanzas y les van a pasar y les van a decir, mira, creemos que vamos a crecer un 25%. Primero, ese crecimiento, dígame, ese crecimiento, ¿a qué nos referimos cuando decimos crecer? Dígame, Amparo. Exacto, muy bien, la felicito. Exacto. Primero que todo, siempre que nosotros decimos crecimiento, nos referimos a tener más ventas. Primero, ¿ya? Si nosotros queremos tener cierto crecimiento, nosotros tenemos que saber una cosa. Vamos a decir, ¿cuánto podríamos crecer? ¿Cuál sería nuestra, comillas, limitante para poder crecer? ¿Nadie? Dígame, Amparo. Ya, ¿y recursos para financiar qué cosa específicamente? Ya, dígame. ¿De crecimiento orgánico o por tercero? Porque si es por tercero sería la... Pero todavía no se adelante, pues. Si ¿Eso? no, antes todavía. Ya, dígame. Tiene que ver con cómo es lo del el estado de flujo efectivo, si era por tenía más financiamiento, si tenía más inversión o si tenía más pues la operación de la empresa. Ya, no va tanto orientado para allá, pero se están acercando bastante, mucho más de lo que yo hubiese pensado. El gran tope que nosotros vamos a tener, para poder vender cierta cantidad, vamos a tener que adquirir un mínimo de activos. Y ahí viene el primer supuesto. ¿Cómo se comportan los activos no corrientes en relación a las ventas? Nos vamos a acercar a eso. ¿Ya? Es un punto, dígame. Sí, de que primero nosotros vamos a decir, ya, el gerente comercial o el gerente general nos viene a decir a nosotros, al área de administración y finanzas, oye, vamos a crecer un 25% o proyectamos crecer a ese porcentaje. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir de vuelta? Compadre, calmémonos un poquito. Primero tenemos que analizar cómo se comportan los activos no corrientes y si es que nuestros activos no corrientes logran vender esa cantidad. ¿Estamos claros? Eso es lo primero. Por otro lado, nosotros vamos a decir, ya bien, tenemos que saber, independiente de eso, nosotros sí o sí vamos a tener que comprar algunos activos para vender esa cantidad. ¿Estamos? Estamos. Ahora, ¿de dónde sacamos el dinero? Por ahí lo dijo número 2 bien claro, o sea, se adelantó un poco, pero va la idea. ¿Podemos sacar el dinero de inversiones propias? Es decir, de utilizar utilidades retenidas, y eso siempre va a ser la primera opción. Y si es que no me alcanzan, voy a tener que utilizar recursos de terceros, siempre pensando de que para crecer la cantidad que quiero crecer, me van a afectar ciertos activos y para adquirir esos activos voy a tener que echarme a un financiamiento. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Nosotros vamos a aprender con una fórmula, pero no sirve de nada aprenderse la fórmula si no entienden la lógica. Vamos a aprender ¿a qué cosa? A decir, compadre, si nosotros nos vamos a financiar única y exclusivamente con recursos propios, podríamos llegar a crecer hasta cierto porcentaje. Ese crecimiento se llama crecimiento interno o crecimiento orgánico, que es lo que decía número 2. Pero necesito que entiendan la lógica hacia dónde va. Es decir, a ver, tenemos una empresa, puede ser una pyme, una gran empresa, una gigante empresa, una multinacional, una intermedia, etcétera, etcétera, y siempre va a estar la disyuntiva para los finanzas, de cómo nos financiamos.
Ahí está la esencia, se los digo por experiencia personal. Esa es de las cosas donde uno más tiene que tener ojo. ¿Cómo se financian? ¿Solo con reinvertir utilidades? ¿O con reinvertir utilidades y además pedir plata a terceros? Y ya para ir cerrando esta introducción, yo además les voy a decir, oigan, y si puedo pedir plata a terceros, puedo crecer infinitamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el pedir dinero a terceros tiene un tope. Y nosotros vamos a utilizar un supuesto de que lo máximo que podemos pedirle a terceros, estoy yendo muy rápido para que anoten un poco. ¿Sí? Oh, se ha salido gente. ¿Por qué se ha salido gente? ¿Sigue Sandor conectado, no? Sí. Ah, ya está con cámara. Sí, se sabe la gente, profe. Oh. Sí. Sí. Ya. Ahí yo me voy a acordar de ahí cuando estén peleando el 3-9, el 4. Ya. Ya, entonces, para poder terminar la idea, ¿qué pasa si es que uno pone dinero propio con el primer escenario? Ojo, pongan atención. Si nosotros queremos que nuestra empresa crezca, y para que crezca vamos a adquirir los activos con reinversión de utilidades. Primero, las utilidades retenidas, ¿qué tipo de cuenta eran? ¿Activo, pasivo, patrimonio? Patrimonio. ¿Estamos claros? Por lo tanto, si nosotros aumentamos el valor del patrimonio, pero no aumentamos el valor del pasivo, ¿qué va a pasar con ese ratio deuda-patrimonio? Va a cambiar. El gran supuesto que vamos a tener de cuánto podemos endeudarnos es todo hasta mantener la estructura de capital inicial. Si era 50 y 50 y yo reinvertí 20, me puedo endeudar con terceros hasta 20 más. ¿Para qué? Para que la proporción se mantenga la misma del inicio. Sí, no se preocupe. A lo mejor puedo rayar eso un poco. Si nosotros tenemos ya, tenemos 100 de activos, 50 de pasivo y 50 de patrimonio. Si nosotros estamos asumiendo que vamos a crecer y para poder crecer necesitamos, no sé, 20 más de activo, van a quedar en 120 y yo les estoy diciendo que invirtiendo más utilidades vamos a llegar a los 120, o sea, vamos a pasar a tener los mismos 50 y 70, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Pero, ¿qué va a pasar con la proporción deuda-patrimonio? Haber variado en relación a lo inicial. Por lo tanto, el supuesto que nosotros vamos a tener, en este caso, es decir, ya, para el segundo caso, podemos pedir dinero a terceros, ningún problema, pero ¿hasta cuánto podemos pedir dinero a terceros? Hasta que esta proporción de deuda partido patrimonio sea la misma que había al inicio. Eso que les estoy diciendo no es un capricho que se nos ocurrió a los profesores de finanzas. Eso pasa en la vida real. En general, en la vida real, los bancos, las instituciones financieras dicen, ya, yo te presto, pero siempre y cuando tú pongas la misma proporción. Eso pasa. Por lo tanto, en resumidas cuentas... Oye, perdón, está levantando la mano Camila. Camila, dígame. Profe, era qué proporción hay que mantener por ahí. Ya caché. La misma proporción que había al inicio, en este caso 50 y 50. Ya. ¿Estamos? Gracias. Dígame, Mari. Cuando decimos proporción, sería proporción respecto como a la plata que queremos destinar a No, invertir la en proporción proyectos. uno en relación al otro.
Pero- Deuda dividido patrimonio en este caso es 1. De todos nuestros pasivos totales De y todo, nuestros de patrimonios todo, totales. exacto. Porque si nosotros teníamos 50 de pasivos, 50 de patrimonio, y luego de inyectarle patrimonio, ¿qué va a pasar? El patrimonio va a subir y la deuda se va a mantener. ¿No es cierto? Entonces yo les digo, la empresa se puede endeudar ¿hasta qué monto? Hasta que volvamos a tener el ratio deuda-patrimonio igual a 1, es decir, 70 y 70. En este caso, el original era 1. Puede que la proporción sea distinta. No, tampoco. Es decir, para que retomemos, nosotros vamos a tener una tasa que se va a llamar crecimiento interno, o también llamado orgánico, que asume ¿qué cosa? Que es cuánto podríamos llegar a crecer en ventas si solamente reinvertimos utilidades. ¿Estamos? En cambio, el segundo se llama crecimiento sostenible. ¿Y cuál es el gran supuesto de este? Que reinvertimos utilidades más endeudamiento. Pero ¿hasta cuánto nos endeudamos? Porque una vez me decían, pero profe, si yo me puedo endeudar al infinito, ¿puedo crecer al infinito? Sí, por eso ponemos un tope de cuánto nos podemos endeudar. ¿Y hasta cuánto nos podemos endeudar? Hasta que la proporción entre ellos, deuda de patrimonio, se mantenga la misma que había antes de crecer. Dígame. Los pasivos. ¿Y cuánto los aumento? Hasta que esta proporción vuelva a ser igual. Y ahí yo les voy a poder hacer ciertas preguntas. Y esto se pone sumamente interesante, porque yo les voy a decir, oigan, esta empresa con esta estructura de costos, ¿cuánto podría crecer orgánicamente? Y ustedes van a poder calcular ese porcentaje de crecimiento. Y si después les digo, oigan, y esta empresa con esa estructura, ¿cuánto sería su crecimiento sostenible? Y van a poder calcular hasta cuánto podría llegar a crecer orgánicamente o sosteniblemente. Está bueno, está bueno. Dígame. Cuando la empresa reinvierte utilidades y pide a los terceros, le sobra dinero porque le pidieron hasta el 25% de crecimiento, pero pidiendo e invirtiendo en patrimonio crecieron 30%, por ejemplo. Significa que tiene NEF, que son necesidades externas, no NER, que son necesidades externas de recursos negativos, porque les sobra. ¿Y qué hace? Este crecimiento, es que este crecimiento, yo le digo yo, es el máximo que puede llegar a tener. Uno podría crecer menos que eso y por ende pedir menos endeudamiento. Podría crecer hasta eso y pedir hasta ese monto, pero puede ser menos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Laura? ¿Me va siguiendo? Vamos que se puede. Ya, sigamos. Ya, volvamos a nuestra diapositiva. Ahora comencemos con la diapositiva. Planificación financiera de corto y largo plazo, NOF y capital de trabajo. Primero tenemos que entender que la planificación financiera es, primero, entender qué es lo que es la planificación financiera. 2, vamos a ver modelos de planificación financiera de largo plazo. 3, vamos a ver, el modelo que vamos a ver es el modelo del porcentaje de ventas, que ya vamos a aprender lo que es. Y 4, vamos a entender cómo esto se puede financiar externamente o con crecimiento. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es una definición que la encuentro sumamente simple, pero muy precisa de lo que es la planificación financiera. Yo siempre trato de darle el ejemplo de decir, oigan, ¿qué pasa si sus padres, sus tíos, su apoderado en general quieren saber, oye, ¿qué aprendiste tú en esta unidad que aparece en el programa? Y si es que aprobaste, si se asume que cumpliste el objetivo de aprendizaje, ¿qué es lo que era eso? Se las voy a leer y las vamos a ir desagregando. ¿Ya?
La planificación financiera es 2 puntos. Programar el financiamiento de la organización. Eso primero. ¿Ya? Shh, ya pues, oigan, ya pues. ¿De acuerdo a qué? A los supuestos de crecimiento, tanto de corto como largo plazo, además de internas como externas. Esa es una definición muy simple pero muy precisa. Lo primero es, la primera frase hasta la coma, es programar financiamiento de la organización, eso es. ¿De acuerdo a qué? Al supuesto de crecimiento, que eso yo se los voy a dar, porque en la vida real lo entrega la gerencia comercial o el gerente general. Él dice, estimamos de acuerdo al, no sé, la empresa de marketing que tenemos, o de acuerdo al estudio que hizo el departamento comercial, que vamos a crecer un 17%. Listo. Por eso es programar el financiamiento de la organización de acuerdo a los supuestos de crecimiento. Hasta ahí me van siguiendo. Tanto de corto como largo plazo, ahí vamos a meternos con las NOF y capital de trabajo. De corto como largo plazo, además de las fuentes internas como externas. ¿Y qué es lo que eran las fuentes internas como externas? La que les acabo de decir. ¿Qué eran? ¿Qué cosa? Pero ponga su... Oh, está su mic. ¿Qué? No. Eso es O sea, sí, pero ¿cómo viene eso? ¿Cuáles eran fuentes internas? reinversión de utilidades Perfecto. ¿Y fuentes externas? o pasivo. Pedir dinero. Eso es. Esa es una definición muy cortita, simple, pero bastante completa. Programar financiamiento de la organización de acuerdo al supuesto de crecimiento, tanto corto como largo plazo, además de fuentes internas como externas. ¿Estamos claros? Sigamos avanzando. Primero, algo que yo les he dicho hasta el cansancio, al menos todos los que han estado conmigo desde intro, las empresas no quiebran por quiebran por liquidez, no por solvencia. ¿Por qué? Y ahora van a empezar a darse cuenta un poquito más de eso. Muy probablemente, si el banco le presta a una empresa 1.000 millones, es muy probable que la empresa tenga la solvencia para poder pagar. ¿Qué significa? Que tiene suficientes activos como para que eventualmente, si deja de funcionar, le rematan los activos y puede pagar. O sea, la empresa es solvente. A eso se le llama que la empresa sea solvente. Para que ustedes no repitan cosas sin saber. Una empresa es solvente si luego de vender todos sus activos puede seguir funcionando. O sea, no funcionando, puede pagarle a todos los terceros. Eso es una empresa solvente. Pero a nosotros nos interesa no solamente tener empresas solventes, sino que además tener empresas que tengan buena liquidez. ¿Y qué significa eso? ¿Quién se la juega? ¿Quiere decir qué significa? Ya pues. No, pero ponga su micrófono, pues. No, pero ya, pero si le estoy preguntando eso, pues. ¿Qué significaba que la empresa tenga liquidez? A mí me refiero a cualquier cosa. Pero, ¿ya para qué? Para pagar sus compromisos de corto plazo. Por ejemplo, las cuotas. No necesariamente. De corto plazo. Que pueda pagarlo de corto plazo. Eso es una empresa que tenga liquidez. Y esa es la razón de por qué las empresas quiebran. En general es difícil que una empresa tenga pasivos tan grandes que con sus activos no logre pagar. Es difícil. Es muy difícil. Por lo tanto, las empresas en general son solventes. El problema viene que no pueden pagar sus compromisos de corto plazo. Y eso es problemas de liquidez. ¿Estamos claros? Ya. Un ejemplo que siempre doy en esta parte de la materia. Miren, típico de las empresas que no tienen profesionales como ustedes dentro de sus organizaciones. Y esto se los digo de verdad. Por ejemplo, una pyme. ¿Qué pasa si una empresa cualquiera, un gimnasio, va y un emprendedor dice, oh, la estoy rompiendo y quiere abrir 2 sucursales más? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tratar de decir, ya me meto en un crédito, veo esto. Como no hay un análisis de flujo de por medio, no hay nadie que le diga, oye, compadre, te estás metiendo en algo que no vas a poder
pagar vas a terminar quebrando o vas a terminar cerrando sucursales porque tu crecimiento no es orgánico ni sostenible. Y ustedes ahora van a poder darle objetivamente hablando, razones técnicas para que no crezca más rápido de lo que puede. ¿Me van siguiendo? Esa es la razón. Por eso esto, oigan ya pues, concéntrense. ¿Ya? Por eso es tan importante que la liquidez de la empresa sea correcta y esté bien calculada. ¿Ya? Sigamos. Primero, como les dije, las empresas que eran por liquidez, no por solvencia, ya les di un ejemplo, se deben proyectar los estados financieros llamados pro forma. Los estados financieros pro forma son únicamente que un buen presupuesto. Esos son los estados financieros pro forma. Primero, nosotros vamos a presupuestar, ¿ya? Pero ese presupuesto se tiene que basar, ojo, en cómo se ha modificado últimamente. ¿En qué sentido? Si el margen de contribución es un 30%, asumiremos que en la proyección va a seguir siendo un 30%. Si los costos... Dígame, Laura. Ya, en eso estoy. Los estados financieros pro forma son una forma de hacer proyecciones. Es proyectar, presupuestar, pero con ciertas características. Se les llama pro forma porque se basan en los estados financieros pasados. ¿Ya? Y armar un buen presupuesto cuesta. Y espero, porque hace un par de semestres que no siempre logramos terminar de pasar, pero en la siguiente contabilidad, en la última unidad, es hacer presupuestos. Espero que alcancemos, porque yo creo que es una materia muy, muy necesaria. ¿Ya? Entonces, hacer presupuestos en base a lo que se ha pasado históricamente. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos. Van a tener que entender muy bien, el margen de contribución pasado se mantiene, eso es un supuesto que hay que mantener. Si, por ejemplo, los costos fijos, ¿qué problema hay con los costos fijos siempre? ¿Hasta cuándo son fijos? Bueno, eso lo van a ver un poco más en la contabilidad que viene, pero ¿hasta cuándo los costos fijos son fijos? ¿Quién se le ocurre? Ya, pues. ¿Qué cosa? Ah, perdón, Sandor, dígame. Hasta el rango relevante, profe. Exacto. Hasta su máxima capacidad. Los costos fijos, siempre en alguno u otro momento, van a pasar a ser variables. Si a mí me dicen, no, es que yo tengo fijos de 1 millón, sí, ¿y cuál es ese costo fijo? El arriendo de la fábrica, pero la fábrica no puede producir infinito. A lo mejor la fábrica puede producir hasta 100.000 unidades. ¿Y qué pasa si a mí me hacen un pedido de 120.000 unidades? Voy a tener que arrendar otra fábrica. Y ese gasto ya no va a ser fijo, va a ser variable y va a aumentar. Por lo tanto, hacer un presupuesto bien hecho cuesta. Y eso es parte de la esencia de los estados financieros pro forma. ¿Ya? ¿Van anotando? Sigamos. Por pequeña que sea la empresa, si no se tiene analizado el flujo de financiamiento, podría crecer más de lo que orgánicamente puede soportar con la misma estructura deuda-patrimonio. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces en ese caso? Quiebran. Ya. Se debe tener en cuenta las metas de la empresa que se proponga. Ya, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque en general, los presupuestos que se arman para esto, ¿y por qué le pongo tanto énfasis al presupuesto? Porque dependiendo del presupuesto es cómo se va a hacer la planificación financiera. Si el presupuesto estima que requerimos cierta cantidad de activos, la planificación financiera se va a basar en eso. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Siempre que todo presupuesto, todo lo proyectado, siempre participen todas las partes de la empresa. Siempre. ¿Por qué? No sé si ustedes han visto, pero en esta fecha más o menos ya se va a empezar a discutir el presupuesto del país. No sé si saben. ¿Han escuchado eso? Sí, ya. ¿Y qué es lo que termina pasando en la práctica? Ese ejemplo es extraordinario.
lo presenta el Poder Ejecutivo, el presidente, sus ministros en estricto rigor y en estricto rigor la subsecretaría de presupuesto. Lo presenta. ¿Y quién tiene que darle el visto bueno a ese presupuesto? El Congreso, muy bien. ¿Y qué pasa cuando llega al Congreso? ¿Y por qué? Porque, o sea, más que pedir ajustes, dicen, compadre, yo te apruebo el presupuesto si es que cambiáis estas cosas. Y se termina haciendo algo totalmente distinto. Bueno, en realidad, en esta fecha generalmente se habla mucho más del presupuesto. Lo que pasa es que como estamos en elección, en debate, se están discutiendo otras cosas en el Congreso, el 10% como que no ha sonado tanto. Pero en realidad, el presupuesto siempre se discute y siempre es como el tema principal de todo noviembre. Solo para que lo tengan claro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué? Acá les doy algunas de las razones de por qué hay que discutirlo. Primero, por ejemplo, nuevas líneas productivas o adquirir activos. Eso pasa siempre. ¿Qué creen que pasa si una empresa cualquiera quiere comprar un refrigerador nuevo? ¿Qué va a llegar y hacer? Sí, cotizar, pero ¿qué va a decir? Ya lo compro en efectivo. Ya lo compro a crédito. No hay un análisis mayor. Ese es un ejemplo. Segunda de las razones, por ejemplo, el nivel de endeudamiento. Una empresa, no hay un punto óptimo para endeudarse, o bueno, hasta lo que hemos visto, porque en finanzas todos lo van a ver, ¿sí? Hasta ahora no hay un punto óptimo de endeudarse, pero al menos tengo que darles las herramientas para que ustedes olfateen si el nivel de endeudamiento no es el más correcto. Y por último, por ejemplo, si existe un mínimo de liquidez. ¿Por qué les dije yo de que tener exceso de caja es malo? ¿Cuál era el argumento? ¿Sí? Dígame. ¿Está muerta en la cuenta? ¿Ya? No. Y obviamente, ¿cómo se demostraba eso? ¿Sí? Estás utilizando ese dinero, reinvirtiéndolo, haciendo que crezca, en el fondo se va a devaluar en el tiempo teniendo la ¿Ya? plata ahí, y esto se ve en el VPN. Exacto. Equivale a que nosotros hagamos una evaluación de proyectos, por ejemplo, en que si yo invierto 1000 negativo y recibo los mismos 1000 en 6 meses más, los 1000 en 6 meses más, al traerlos a valor presente van a valer menos. Por lo tanto, va a ser un proyecto que tiene dos flujos, uno negativo de 1000 al inicio y uno positivo de menos de 1000 al traerlo a valor presente. ¿Y eso qué hace? Que ese proyecto tenga un VPN negativo. Ahí lo están demostrando objetivamente con un criterio de evaluación de proyectos. ¿Ya? ¿Estamos claros? Para todas esas cosas hay que hacer una buena planificación financiera. Es clave. Yo creo que es de las cosas más importantes que hace un analista financiero dentro de las finanzas corporativas, dentro de una empresa en el fondo. Sigamos avanzando. Primero, nosotros tenemos que ver los objetivos que existen siempre en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, o más que en el corto plazo, sino que dentro del ciclo operacional, lo que se requiere de dinero es, le vamos a llamar NOF. ¿Qué es lo que eran las NOF? No, aquí alguien no me diga si las siglas necesitan operativa de fondo. Con sus palabras, ¿qué es lo que eran las NOF? ¿Sí? Dígame, Mari. ¿Para que la empresa funcione? Exacto, para que la empresa funcione, pero a nivel operacional. Es que esa es la diferencia. Lo que la empresa necesita para dar el ciclo operativo, el capital de trabajo es para financiar toda la empresa. Dígame. ¿Pedidas a terceros? ¿O? No necesariamente. Ya. Ahora vamos a ver. Porque, de hecho, es una muy buena pregunta. Porque una cosa es las NOF y capital de trabajo, que es una unidad de medida, es cuánto requiero de capital. Y otra cosa totalmente distinta es quién pone la plata. Y ahí nosotros vamos a ver que existen las necesidades externas de recursos o necesidades internas de recursos. Bien, pero muy bien, muy bien. ¿Qué cosa? ¿Puso su micrófono o no? Exacto, las NOF es cuánto se necesita, no de dónde sale. Entonces ustedes siempre pueden decir, oye, esta empresa, ¿cuánto capital de trabajo necesita? No, 1000 millones, ya. Si lo quiere poner el socio, bienvenido. Si lo quieren pedir afuera, bienvenido. Pero la empresa necesita X cantidad de capital de trabajo. Dígame.
Evaluación de proyectos del NOS que colocamos era el externo, ¿no? Es que en estricto, no, ni siquiera, era lo que se necesitaba poner. Yo incluso a veces daba el ejemplo y les decía, ¿cuál es el dinero que el socio tuvo que poner? Ya, Ahora es pero sí, pero entonces si es que si es interno o externo, el no se debería reversar y todo eso no se... Es que da lo mismo quien lo ponga, uno asume que se logra devolver. Ah, como ya. Es solo el monto que se requiere para funcionar. ¿Sí? Oh, ¿quién levantó la mano? ¿Sandor, fue usted o no? Oiga, pues. No, yo no, Oh, profe. Le estoy contestando. Calma. No, yo no fui. ya, ¿y quién? Pero alguien levantó la mano, ¿o no? Profe, yo había levantado la mano, Sí, pero Camila, era dígame. porque pensaba que el NOF era solo la deuda externa necesaria, pero dijo que era la interna y la externa. Las NOF es cuánto dinero es necesario poner para que dé el Sí, pero da lo ciclo. mismo si es como de tercero, o sea, del proveedor, por ejemplo, o del socio. Sí, lo que pasa es que siempre la empresa se financia primero por defecto por lo que tiene costo cero. Y lo único que tiene costo cero son los pasivos espontáneos. Por eso primero se financia con pasivos espontáneos que son terceros y luego vemos cómo se sigue financiando. ¿Ya? ¿Camila? ¿Sí? Ya, gracias. Eso. Ya. Esto que está acá es una, comillas, pequeña receta para entender cómo hay que hacer las cosas. No digo que sea algo estrictamente necesario con ese lineamiento, pero sí, sorry, pero sí es muy importante que sigan más o menos esa línea. Uno, analizar las ventas que se tienen actualmente y ver el presupuesto de cuánto van a crecer. Ese es el punto uno. Punto uno, las ventas. ¿Por qué? Porque así es como se mide el crecimiento de la empresa. ¿Cuánto vende? Oye, ¿esta empresa cuánto está creciendo? No, está aumentando sus ventas en tanto. Punto dos, hacer los estados financieros pro forma. ¿Qué es lo que era? Vas a partir en las ventas y armar todos los demás estados financieros de acuerdo a los supuestos que uno estima necesarios. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lo que les decía, que el margen de contribución es, no sé, 25%, un supuesto. Que los costos fijos van a llegar, como decía Sandor, el rango relevante son 100.000 unidades, por lo tanto no necesito invertir de nuevo en costos fijos, etcétera, etcétera. Todo eso es el punto 2. 3. El punto 3 es el que yo encuentro más relevante hacerlo de buena manera. ¿Por qué? Porque luego de armar los estados financieros pro forma, tenemos que analizar si es que para cumplir esos estados financieros, si es que necesito comprar algún activo. Y ahí está la clave. O cómo se van a comportar los activos de la empresa en relación a las ventas. Si yo digo, las ventas crecen un 10%, podría asumir mis activos crecen en un 10%. Ese punto es clave. ¿Ya? Y 4, porque acá en estricto rigor se cierra la planificación financiera original. Y 4, decir, ya cabros, para poder crecer en esa cantidad, hacer esos estados pro forma, ver cuántos activos requiero, el punto 4 es decir, ¿cómo financio esos activos? ¿Los financio con reinversión de utilidades? ¿O lo financio pidiendo dinero a terceros? O a lo mejor, y por eso vienen los problemas, esto es extraordinario, es maravilloso. Porque, ¿y qué pasa si uno dice, chuta, yo proyecté ventas, hice los estados financieros pro forma, vi qué activos requería, reinvirtiendo todas las utilidades y pidiendo todo lo que me piden, no alcanzo a comprar mis activos? Significaría que la empresa no va a poder funcionar. En algún momento va a tener algún quiebre. Por lo tanto, hacer la planificación financiera bien no es menor.
Los puntos 5 y 6 que aparecen ahí son los que se hacen posterior a la planificación. Por ejemplo, involucrar el contexto externo, crecimiento, expectativas. Si uno hace unas proyecciones a 6 años, por ejemplo, y al año 3 cambia, hay que ajustarlo por el contexto. Lo mismo que aparece el 5 y el 6. Y esa es la que nosotros llamamos variable de ajuste. ¿Estamos? Dígame. El presupuesto del año del país. Sí, pues. Eso entonces por la pandemia tuvo que igual reajustar. Se tuvo que reajustar todo. Es que en estricto rigor, para evitar algunas burocracias, hay algunos recursos que se tienen guardaditos y que el presidente puede hacer uso sin preguntarle nada a nadie. Y eso generalmente es cuando Chile está en estado de emergencia, cuando se decreta algún estado de ese tipo, se pueden gastar más dinero de lo que se tiene presupuestado para ciertas áreas. Entonces, pero bien, bueno tema. Ya, aquí viene. Luego, nosotros vamos a asumir lo siguiente. Primero, siempre nos financiamos primero por recursos propios. Siempre. ¿Ya? Luego de financiarnos con recursos propios, si es que no alcanza, recién ahí vamos a tener algo que vamos a llamar necesidades externas de recursos. Dígame, Vincenzo. Los recursos propios, por ejemplo, si las tasas están bajas, pues quizás puede comprender, no sé, ver un crédito, usar inversión externa. Una muy buena pregunta, pero la vamos a explicar en Finanzado, por un tema de expectativa. Que siempre, incluso nosotros hacemos toda una vuelta en Finanzas 2, en donde decimos siempre el CAE, que es el costo del patrimonio, bueno, no lo hemos visto, pero siempre el costo del patrimonio es más barato que el costo de la deuda. Pero así todo, o sea, siempre el costo del patrimonio es más caro. Pero así todo siempre nos financiamos primero con recursos propios por un tema de expectativa. Y las tasas son bajísimas. No. Siempre primero con recursos propios. Pero no se preocupe, créame, por mientras créame. Ya. Y luego, si es que no nos alcanza con recursos propios, la diferencia siempre es con recursos externos. Y ese dato ustedes lo van a tener que calcular. ¿Y cómo se calcula? Con esa fórmula súper torrante que está ahí, que en el fondo es casi intuitiva. Es casi decir, a ver, si es que yo necesito invertir 10.000 y lo que reinvierto son 8.000, lo externo son 3.000. Eso, en el fondo, eso es lo que nos está diciendo esa fórmula, es que de hecho ni siquiera es una fórmula, es una desigualdad. Ya. Y luego de demostrarlo, eso es lo que me interesa. Copien esas dos fórmulas y de ahí les explico. Cópienlas. Copien esas dos fórmulas. ¿Ya? Anótenla. Es importante. Dígame. ¿De qué cosa? ¿Necesidades externas de recursos? Sí, son la cantidad de recursos que requiero para financiar los activos luego de haber utilizado todos los recursos propios disponibles. ¿Qué cosa? ¿Puso su micrófono o no? Ya ponga su micrófono para que quede grabado, pues. ¿Se acuerda lo que era o no? Ya, pues. No, pero como otro, ¿ve? Ya. Pero si ya le dije, ya me encantan estos ejercicios donde está metida toda la materia. No, oye, ¿ve? No, ¿ve? De toda la materia. Oiga, ¿le fue mejor a número 1? ¿En la prueba? Sí. Oh, yo le tenía mucha fe a usted. Sí, o sea, no es por sabiar, pero... ya. Las expectativas bajas para en la prueba 2, ahí, un 6.5. Sí, yo le tengo mucha fe. Pero si anotara, si estudiara con papel, ¿ve? No, en esta sección, si no me equivoco, tuvimos un 6.5. Ojo. Sí, ¿ve? Así es. Ya, ¿anotaron? Los que están en Zoom, ¿anotaron? Hoy cada vez son menos. ¿Verdad?
No sé, no sé. Sí. Seguimos con la duda. No, No, no. sin Excel. Sí, no me dejaron. Va a ser. Todas. Para, ¿qué? Hoy día me dijeron en la mañana, pero tengo que avisarlo a todas las secciones al mismo tiempo. Pero ¿por qué se alteran? Yo me voy a encargar. Pero a ver, vamos, calmémonos. ¿Qué? No, pero tranquilo. Nos vamos a encargar de que la prueba se pueda resolver. Y no es una cosa nuestra. Todas las pruebas y exámenes que van en periodo de exámenes, todas son en papel, porque no nos dejaron por la capacidad de la sala. ¿Ah? Todas. ¿Ya? ¿Ah, sí? ¡Uy, qué buen dato! ¿En serio? Y resultó... ¿Pero y le fue bien? Es que si es así, yo feliz. ¿Pero en serio? Sí, llevamos todo el semestre usando Excel. No. ¿Ah? No, pero a ver, espérense. No mezclemos cosas. Ya, pero calma. Shh. Tranquilo. No mezclemos dos cosas. Si la prueba es en papel, que a mí me habían informado que todas las evaluaciones se iban a hacer en papel. Oh, a ver, ¿quién lo dijo? Oh. Pero bueno, es que nos comentaron de que eran todas así, pero a ver, pero como les digo, no mezclen dos cosas. Si es que se llegase a hacer en papel, nosotros vamos a crear un instrumento que esté acorde a eso, no se preocupen. En general las cosas cuando cambian de formato en general les va mucho mejor, si es obvio. No podemos hacer algo que al cambiar les baje la nota. Sería súper poco... Dígame. ¿Qué cosa? No, oiga, Laura. Sí. A ver. ¿Sí? ¿Quién había levantado? Sandor. Sandor, pues. Sí. Era eso, profe. O sea, si la cambiamos, que sea como la prueba de contra 3 cuando la cambiamos de formato digital a papel, pues ese ejercicio más Sí, tranquilito, más pero sí eso es, corto. po. Ya, Y le fue muy cualquier caso. bien. Entonces, yo no le tendría miedo a eso. ¿Ya? Ahora, si ya pudieron, a mí me dijeron que era por una capacidad de la sala, la verdad. No aguantaban enchufe, internet se podía caer y que en el fondo podrían ver, los alumnos que la estaban haciendo acá en la sala se podrían haber visto perjudicados. No, porque sería en línea, po. ¿Ah? Mm. Mm. No sé. Tengo que corroborarlo y verlo. No depende de mí. Ustedes ya saben que... Usábamos todo, o sea, fue todo en papel. Te escribimos todo en papel, pero nos dejaron. ¿Y fue bien? Salió todo bien. Sí, no es nota, pues, sino que la logística salió. ¿Y la gente que no tiene computador? No lo usaba. Muy poca gente lo tiene, si al final todo lo que se conseguía. Pero que no tiene lo tiene, se la arreglaban, pero estaba la opción para que quisiera. Es que... Nunca había, nunca no había ninguno de esos consultores conectados a Y si lo hiciéramos, por ejemplo, una alternativa igual que las otras pruebas, igual que la prueba 1, ¿sí? Sí. En una de esas molestas porque tiene que ser en papel toda la prueba, porque nosotros mismos le hicimos papel y botamos. Sí, no, mi idea es que no sea en papel. Por eso es lo que no van a hacer, pero el utilizar cosas como eso sí no se hace. Pero la plena no haga la prueba en alternativa. Mm. Igual no es malo. Es que lo bueno es que hay un antecedente que ya se hizo. ¿Y qué profesor era?
No, pero está Mansoro. Hablo con Daniel. Ya. ¿Ya? Y también. Y también, o sea, la prueba era papel, pero podían tener su computador con espacio para Mm, que no da más abasto. Y es coordinado con Santiago. todos tenían su computador y estaban en esta sala llena, todos sus computadores. ¿Y no pasó nada? No, y sería que. Igual buen antecedente. Eran dos ayudantes salían, Pues sí. uno por atrás y otro por adelante, para que no haya nada. No, lo que haríamos es que igual esta es la única sección grande, esta la dividiríamos en 2 salas nomás. Y ahí con un ayudante basta en uno por sala. Igual podría ser, ¿eh? Ahora, en ese caso que puedan ocupar el computador, a mí me gusta más que se entreguen computador, ¿no? Por webcurso. Por ejemplo, sí, pero les alivianaría mucho que sea todo en papel, pero puedan usar su computador. Que venimos venimos finanzas todo el rato usando esto. Y que en el fondo el que no tenga o algo nos avisa y se le presta a los de laboratorio. Esa sería una alternativa. Es que la idea es que esa gente no... No, por eso, oye, ese es un buen dato que Jano haya hecho eso. Sí, dígame. Más como la calculadora en sí Sí, financiera. Aprender ahora, por ejemplo, ocupar la calculadora financiera y todo eso. ya. Eso es como el mayor problema, según yo. No, buen punto. Papel da lo mismo. Buen punto, ya, eso, lo voy a tener muy en cuenta. Pero, como les digo, no depende de mí, gracias a Dios todavía quedan 3 semanas. Entonces, pero una alternativa sería que les pasáramos en papel a todos los que están en casas, que ya nos avisaron que eran como 2 o 3 por sección, que eran muy poquitos. Sube el PDF y hacen lo mismo, lo hacen en papel, sacan la foto y listo. Y todos pueden ocupar el computador y todos pueden hacerlo con apuntes, con todo. Me parece. Dígame. No. El pregrado no lo define por la... No sé, porque es un horario, es un día... De hecho, ¿qué es? El 3. No, no, es 3, es el 3. El viernes 3. No, el viernes 3. No. Sí. Sí, no, es que es el viernes 3, pero todavía no han mandado. Lo que me dijo don Ariel, que lo llamé apenas me dieron el horario, o sea, el día, era que todavía no habían podido definir la maximización de sala. Entonces estamos esperando la hora. Pero sí o sí el viernes 3. ¿Ustedes ya sabían eso, po? ¿Ya? Ya, ahora sí. Ya sigamos, pero ya tengo harta información que me dijeron. Shh, silencio, silencio. Oiga, ya, pues, no molesten a María. Ya. Shh, silencio, silencio. Ya. Estábamos acá viendo cómo calcular la tasa de crecimiento interno y la tasa de crecimiento sostenible. Cuando yo se los pida, que el jueves vamos a llegar a resolver 1 o 2 ejercicios, cuando les pida calcular eso, la tasa de crecimiento interno y la tasa de crecimiento sostenible, es utilizar esa fórmula que está ahí. ¿Ya? Entonces, el B que aparece en la fórmula era 1 menos payout. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, si sabemos el B, que es 1 menos payout, y tenemos el ROA, vamos a poder calcular cuánto la empresa podría eventualmente crecer. ¿Ya? O no alcanzar. Ya. Entonces, la planificación del capital de trabajo, ahora como les dije, ya no es calcular los fondos externos no me acuerdo la R, ¿qué era la R? Recursos, sí. Eso es, fondos externos requeridos, sí, eso. Sino que lo que ahora nosotros queremos calcular, oye, ya, pues no se ría, pues. Lo que nosotros ahora queremos calcular es lo que les decía antes, es cuánto dinero necesita que uno le preste a la empresa. No de dónde se saca ese dinero, sino que cuánto requiere. Y para eso es sumamente importante entender los ciclos. El ciclo de inventario
es la cantidad de tiempo en días que desde que yo compro el inventario hasta que lo vendo. Y eso es un ratio, ojo, y se los dejo ahí como tarea para que lo vean. Rotación de inventario. Luego está el ciclo cuentas por cobrar, que es la rotación de cuentas por cobrar. Cada cuántos días se pagan las cuentas por cobrar. Se pagan cada 2 meses, cada 1 mes, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes intuitivamente? Si esos 2 ciclos son muy extensos, ¿qué significa con la cantidad que tenga que tener la empresa? Dígame. Que se va a demorar más tiempo en vender los Ya, productos o sea, y sí, en recibir el pago. sí, que uno tiene que prestarle mucho dinero a la empresa, o que la empresa tiene que tener retenido mucho dinero. Eso es capital de trabajo. Esa es una de las típicas preguntas que ustedes ahora van a tener que empezar a hacerse cuando evalúen proyectos, cuando hagan análisis financiero. No solamente hay que saber la rentabilidad, no solamente hay que saber si gana o pierde plata o el flujo, sino que además cuando ustedes quieran y sean unos empresarios reconocidos y compren negocios, van a preguntar, oye, ¿y cuál es el capital de trabajo que se requiere en esta empresa? No, el equivalente, por ejemplo, a 6 meses de venta, o el equivalente a 1 año. ¿Cómo que eso? Concéntrese, pues, la cantidad de capital de trabajo que requiere la empresa. Ese es un indicador sumamente importante. Y para hacer eso, estos 2 ciclos son clave, porque la suma de esos 2 ciclos se les llama ciclo operativo. El ciclo operativo es la suma desde que se compra el inventario hasta que nos pagan. Es decir, desde que tenemos que pagar hasta que nos pagan. Todo ese tiempo uno va a seguir comprando y va a seguir funcionando. Por lo tanto, todo ese tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Prestarle dinero. Mientras más largo sea el ciclo operativo, más capital de trabajo requiere la empresa. Yo he visto que existen empresas que requieren una cantidad de capital de trabajo tremendo y hay algunas que tienen un ciclo tan corto que pueden llegar a tener un capital de trabajo negativo. ¿Y cómo sería lo que requieren que sea negativo? Que la empresa le sobra capital de trabajo espontáneamente por sus ventas. ¿Qué rubro creen que pasa eso? O sea, o le hago la pregunta al revés. Para que pase eso, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué? Oiga pues, dígame. Tiene que ser mayor al de inventario. Que no tiene que ver con eso. ¿O no? Ah, bueno, pero sería como en la industria retail. ¿Y por qué, pues? Si puede haber visto la siguiente diapositiva, pero quiero que me explique. ¿Tú sabes por qué mucho más rápido son ventas diarias que...? No, o sea, sí, pero es que no va por ahí, porque vende el contado y compra a crédito. Por eso, en estricto rigor, el inventario llega, lo paga a muy largo plazo, pero vende el contado. O sea, cada vez que abre un local nuevo, le sobra capital de trabajo. Cáchese eso. Compra. No lo ha pagado. Lo vende. Y todavía no lo ha pagado. O sea, tiene flujo que le está sobrando. Eso pasa en algunos rubros. Mira qué interesante. El retail, pues les decía. Compras por departamento, que antes se le llamaba. Que ustedes han visto que cuando entran a una tienda del retail, no sé, París, Falabella, Ripley, no sé, y todas esas tiendas, que usted ve una cantidad de inventario gigante, pero esa empresa no lo ha pagado. Y cuando usted paga, ellos todavía no lo han pagado. Por lo tanto, sobra la cantidad de capital de trabajo. Ellos no tuvieron que poner plata de ellos para eso. Otras cosas sí. Ya. Las NOF son la necesidad de la empresa, el primer ciclo, dar el ciclo operacional. En cambio, el capital de trabajo es la cantidad de dinero que se le inyectó a la empresa para que funcione adecuadamente, una decisión netamente de estructura de financiamiento, y es para adquirir todo, no solamente el ciclo operacional. Dígame. Lo que dijo recién sobre el retail. ¿Sí? ¿Cuál es qué se hace ahí contablemente hablando cuando uno le paga o ingresa esa plata a Almacenes París? ¿Y cómo? Son efectivos. Pero quedan proveedores por pagar nomás.
Y después esa Y plata después se paga, sí, po. Y ahí Y eso funciona, pero en el primer siglo, porque después cuando empieza a pagar ya se normaliza. Ya. Ya, sí. Camila, dígame, de Zoom. Que no entendí lo de los ciclos muy extensos. Necesito mucho más KTI, que a veces sobra, no entendí. Ya, bueno, si los ciclos que están ahí son muy extensos, Camila, uno va a tener que prestarle mucho dinero a la empresa, porque la empresa, para, por ejemplo, importar algo que se demora 3 meses en llegar, luego ponerlo a disposición, luego vendérselo al retail que se lo paga usted a 180 días, en todo ese tiempo usted va a tener que haber puesto el dinero dentro de la empresa. Por lo tanto, el capital de trabajo que hay dentro es enorme. En cambio, en otros rubros, si no me equivoco, a ver, ahí, en otros rubros puede llegar incluso a ser negativo el capital de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted compra algo, no lo ha pagado, pero lo vende y se lo pagan al contado. Por lo tanto, usted cobra antes de que le toque pagar. No sé si ahí se entendió. ¿Sí? Sí, por ejemplo, en la industria gastronómica también puede ser como venden y no puede Sí, dar. también uno tendría a pensar que en el rubro gastronómico también, porque se le paga a 30 días, pero se vende al contado. Ya, sí, ahí me quedó. Sí, no se lo... Ahí, no, poder vender nomás. Que le compren una cantidad gigante. Entonces los proveedores están dispuestos ya a pagarme a plazo, pero te vendo mucho. No, nada, pues. Sí, pues, para que se están ahí, pues, exactamente. ¿Ya? Exactamente, y se le traspasa a ellos. De hecho, hace poco, se estaba postulando una nueva ley que era el pago oportuno a las pymes, en donde se obligaba a que toda empresa que sea gran contribuyente le tenía que pagar en menos de 30 días. Era para evitar eso. ¿Ya? Ya, pues, estimados, lo dejamos hasta ahí. El jueves partimos con ejercicios, ¿ya?